Estamos en una serie de conferencias donde estamos hablando de las últimas 24 horas de vida de Jesucristo. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Con quién pasó tiempo? Y la trascendencia que tiene eso para nuestras vidas. ¿Cómo lo aplicamos? Esas últimas 24 horas, obviamente eran 24 horas muy importantes en las cuales él quería cubrir lo máximo de tema y lo máximo de importancia. Quería cubrir durante esas 24 horas, transmitírselo a las personas que lo rodeaban. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Y cómo lo podemos aplicar? Y esta es nuestra tercera semana en esta serie y hemos platicado de algunas frases que Jesús articuló ya estando clavado en la cruz, y el día de hoy vamos a platicar de una frase más, una frase que todos hemos escuchado y a veces la hemos dejado pasar así como algo que no tiene mucha importancia. Y es una frase que Jesús usó cuando estaba en la cruz. De hecho, ya casi 6 horas después de estar clavado ahí, él dijo las últimas 3 frases. Y esta frase que pronunció es: tengo sed. Y ahí en sus bosquejos encuentran la primera cita en Juan 18, 28 al 29. Y si usted tiene un dispositivo portátil y tiene la aplicación instalada, puede tomar una fotografía al código QR que está en pantalla o que está todavía en pantalla, y automáticamente, si tiene servicio de internet, esta aplicación va a bajar el bosquejo de forma digital a su dispositivo. Y dice: Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Esa frase es una frase muy sencillo, pero vamos a ver que tiene muchísima trascendencia. Muchos de nosotros podemos decir esta frase. De hecho, muchos de nosotros la decimos a diario: tengo sed, tengo hambre, tengo sueño. Es una frase muy común: tengo sed. Pero a mí me gustaría esta tarde platicar qué quería decir esto para Jesús, qué quiere decir para las personas a nuestro alrededor y qué quieren decir esas palabras para nosotros. ¿Por qué era tan importante esas palabras de Jesús? Y aunque vamos a ver 3 puntos muy rápidos de manera teológica, al final vamos a descubrir por qué platicamos de ellas. Y la primera razón por la cual era importante esas palabras que Jesús dijo es que mostró la humanidad de Jesús. Mostró la humanidad de Jesús. Hay una doctrina por ahí que dice que Jesús era Dios, pero que no era hombre, sino que había caminado por este planeta como Dios y que por tanto pues no había sufrido en la cruz y que no había hecho eso. Pero la Biblia nos dice diferente. Una persona que es humana, una persona que tiene cuerpo, tiene necesidades normales, tales como tener sed. Y una de las cosas importantes de esta cita es que muestra que Jesús era 100% humano, pero 100% Dios. La Biblia dice: en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Al ratito vamos a retomar este punto de por qué es tan importante entender que Jesús en verdad era Dios y era humano y había sufrido todo lo que sufrió en la cruz. La segunda cosa, también un aspecto teológico, es que Jesús mostró que era el Salvador prometido. Y eso es muy importante. Dice la Biblia: Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Hay 380 profecías o predicciones de cómo había de ser el Mesías. 380. Y las 380 fueron cumplidas en la vida de Jesús. Aquellos que dicen: ¿cómo sabemos que Jesús es el Mesías? Simplemente basta estudiar todo el Antiguo Testamento y darse cuenta que esas 380 profecías fueron cumplidas en él. Desde las más sencillas hasta las más complicadas. Cosas tan sencillas quizá para nosotros pensar como nacer en Betel. Jesús nació en esta ciudad sin ningún problema. Cuando usted nació y yo nací, ninguno de nosotros escogimos la ciudad. Bueno, Jesús nació donde debería haber nacido. Cuando fuera bebé, habría de ser llevado a Egipto. Jesús salió huyendo porque estaban matando a los niños y lo llevaron a Egipto a vivir. Después también se habla de él que crecería en Nazaret. Y Jesús creció en Nazaret.
Y todo esto antes de que naciera Jesús. También se habla de que haría milagros, levantaría gente de entre los muertos. Y Jesús, cuando caminó en el planeta, hizo estas cosas. Cosas, detalles tan profundos como habría de ser traicionado por un amigo. Y Jesús fue traicionado por un amigo. Sería acusado injustamente y fue acusado injustamente. Y luego hay una particularidad muy interesante, donde en el Antiguo Testamento, años antes que se inventara, que los romanos inventaran la crucifixión de la manera que lo hacían, se profetizó que Jesús sería clavado en una cruz. 1000 años antes de que eso sucediera. También se profetizó que los torturadores iban a jugarse su ropa como en un juego de azar, que ninguno de sus huesos sería quebrado, que sería enterrado en una tumba de un hombre rico, que resucitaría al tercer día. Y parte de todas esas promesas, de todas esas profecías, es que él iba a decir desde la cruz: tengo sed. Y otra de las cosas que está ahí escrita en sus bosquejos es en el Salmo 69, 21, donde de manera profética dice: y me ofrecieron vino agrio para la sed. ¿Qué posibilidad había de que en la muerte de Jesucristo en la cruz hubiera una cubeta o un depósito ahí con vino agrio? 380 profecías cumplidas en Jesucristo. Hay algo de simbolismo que nosotros no lo podemos reconocer porque no estamos inmersos en la cultura de los judíos, pero una de las cosas que sucede es que toman una vara de un tipo de planta, pues, que se llamaba hisopo, y mojan una esponja y levantan esta vara y se la dan para que la chupe en su boca. Pero esta vara de hisopo, en el tiempo de Pascua, representaba lo que hacían los judíos. Y lo que hacían los judíos, o lo que hicieron en el Éxodo, es que agarraron una vara de hisopo, la mojaban en la sangre del cordero que habían sacrificado y pintaban los marcos de sus puertas en símbolo de que ellos tenían fe en Dios. Y esto, cuando en el Éxodo, cuando el ángel pasó en la noche, no tocó a ninguno de sus hijos primogénitos. En un momento lo vamos a platicar, pero para nosotros no tiene mucha validez. No lo comprendemos, que agarran una vara y le hicieran así. Pero para ese tiempo, para los judíos, entendían la connotación que eso llevaba de tomar una vara de hisopo y tallarla en la parte superior. Hay muchas cosas que se cumplen en Jesucristo, cosas que ni siquiera nosotros logramos a vislumbrar y entender, pero las que sí sabemos, 380 cumplidas en Jesucristo. Y en Éxodo 12, 22 está esta cita donde les digo que es lo que tenían que hacer. La tercera cosa del aspecto teológico de Jesús es que, creo que me adelanté, mostró que era el Salvador. Y número 3, muestra a Jesús cuánto me ama. Muestra a Jesús cuánto me ama. Y ahorita voy a hablar un poco más de esto. Pero dice la Biblia: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Jesús, siendo Dios, podía haberse bajado de la cruz en cualquier momento. Él no tenía por qué sufrir sed, por qué sufrir dolor, por qué derramar una gota de sangre. Él no tenía ninguna necesidad. Sin embargo, todos y cada uno de estos padecimientos los tomó voluntariamente por nosotros, por amor a nosotros, para restablecer el tener una relación personal con nosotros. Esa es la historia que celebramos y que recordamos cada Semana Santa, cada año durante los últimos más de 2000 años. La historia de Jesús. Gracias. Al principio de esta conferencia veíamos un video del capítulo de la vida de Jesús, donde Jesús habla con una samaritana, y los samaritanos y los judíos no se hablaban entre ellos. De hecho, eran cierto tipo de enemigos, y la samaritana está sacando agua del pozo. Y Jesús le dice una frase que posiblemente sonó muy similar a la que dijo en la cruz: tengo sed. Posiblemente Jesús le dijo: tengo sed, dame de beber. Sabemos que le pide agua.
Y la samaritana le dice, a ver, tú y yo no nos podemos hablar. Nuestros pueblos, nuestras costumbres no se hablan, al revés, se desprecian. Y Jesús le dice, mira, si tú supieras quién soy yo y quién te pide que le des de beber, entonces tú le dijeras, a mí, dame de beber, y yo te daría un agua que nunca más te daría sed otra vez. Y entonces como que le sorprendió a ella la respuesta. Le dice, pues ¿sabes qué? Dame de esa agua. Yo no quiero volver a tener sed jamás. Dame de esa agua de la que estás hablando. Y Jesús, en vez de contestarle, sí, claro que sí, en ese momento te doy, le contesta de una manera que nos deja a veces desconcertados, ¿no? Le dice, bueno, ok, tráete a tu marido. Y ella dice, no, pues no tengo marido. Y entonces Jesús le dice, esa es la mera verdad, que no tienes marido, porque 5 has tenido y con el que estás ahorita no es tu marido. Y estudiando este pasaje y tratando de entender qué es lo que estaba pasando ahí, porque Jesús le dice, dame de beber, y ella le dice, no, tú dame del agua que tienes para que yo no tenga sed jamás. Jesús como que la trae a reflexionar que ella es una persona que vive sedienta, una persona con una sed interior. En vez de una sed exterior de que estaban hablando ahí en el pozo, Jesús se va a lo más profundo y le dice, a ver, ¿dónde está tu marido? Pues ella sabía que había tenido 5 relaciones arruinadas, 5 oportunidades de satisfacer posiblemente su vida emocional, de satisfacer sus necesidades físicas, mentales, todas las que ustedes quieran a través de una pareja, pero las 5 habían sido un fracaso. Aparentemente ella había buscado y buscado saciar algo en su vida y de alguna manera no había encontrado la manera de saciarlo. De alguna manera, cada vez que trató de saciar, se encontró con algo que la defraudó y algo que la hizo que dejara esa relación con esa persona. Y ahora con la 6ª relación que tenía, ya ni siquiera había intentado posiblemente ni siquiera casarse con esa persona, pero seguía buscando saciar una sed insaciable. Muchos de nosotros tenemos esta sed. Tenemos un tipo de sed insaciable. Y esta sed, nosotros le llamamos una sed espiritual. Y si tú eres como yo, posiblemente te has preguntado, ¿qué me hace falta para ser feliz? ¿Qué me hace falta para completar mi felicidad? No me siento realizado, necesito algo más para sentirme realizado. O decimos, soy demasiado abrumado con la vida. Estoy tan presionado y me siento tan cargado, quisiera salir corriendo. Algunos hemos llegado a decir, estoy tan frustrado de no lograr salir adelante, soy tan agotado, tan cansado. También hemos dicho, debe de haber algo más en la vida. No puede ser que esto sea todo. Debe de haber algo más. En tiempos difíciles, posiblemente como yo, nos hemos encerrado en un baño, en un closet, y decir, estoy desesperado. Ya quiero tirar la toalla. Muchos nos hemos preguntado, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Qué estoy haciendo en este planeta? ¿Qué estoy haciendo aquí en la tierra? Tengo mucho, pero no encuentro satisfacción. ¿Cuántas preguntas nos hemos hecho de esta naturaleza? Y pareciera que nosotros también, como la mujer samaritana, tenemos muchas relaciones o muchas situaciones o muchas posesiones, pero seguimos con una sed interior, una sed insaciable. Y tenemos tal necesidad de encontrar sentido, de encontrar propósito, de encontrar satisfacción, que vamos y buscamos en diferentes cosas desesperadamente. Buscamos en relaciones, buscamos en diversiones, buscamos en posesiones, buscamos hasta en placeres prohibidos, con tal de ver si encontramos esta satisfacción que tanto anhelamos y que no podemos encontrar. Y en esos minutos que nos quedan de conversación, yo quisiera hablarle directamente a 2 tipos de personas.
Posiblemente tú eres una persona que sabes que yo he encontrado ya la satisfacción, y esa satisfacción la he encontrado en lo que me ofreció Jesús, en que Él me dio un agua de su vida y no tengo sed más. Y si tú eres esta persona, yo quiero decirte que tú y yo tenemos una responsabilidad muy importante, y se trata de la sed de las personas que nos rodean. Nosotros tenemos que ser personas sensibles y con los ojos abiertos a las personas que nos rodean. No puede ser que andemos en las calles, en nuestros trabajos, en nuestra oficina como viles desiertos, pero nosotros bien saciados, mientras otras personas están clamando por tener satisfacción y por tener sentido y por encontrar propósito y objetivo en sus vidas. Escuché la historia de un misionero muy famoso que él invirtió muchos años en la India, y este misionero entró a la India bien entusiasmado, joven, y entró a compartir el mensaje de Jesús, y nadie le hacía caso. Repartía folletos y todos lo tiraban. Él se ponía a hablarle a la gente y lo ignoraban. Finalmente una vez cayó enfermo de tuberculosis en el hospital, y estaba en el hospital tose y tose de tuberculoso, ¿no? Y todavía en el hospital quería repartir folletos y nadie le recibía nada. Pero entonces, en la noche se despertó al oír las quejas de su compañero de cuarto, y volteó a ver a su compañero de cuarto y vio que era una persona adulta que trató de sentarse y después trató de pararse y como que no pudo pararse y luego se volvió a acostar. En la mañana era un escándalo en el hospital porque este hombre lo que había querido era levantarse para ir al baño. Pero no pudo levantarse, entonces ensució todo y ensució la cama de hospital y era una peste y una cosa horrible ahí. Y las enfermeras lo regañaban y hasta lo cachetearon y lo golpearon. Llegó la siguiente noche y lo volvió a despertar este hombre con sus quejidos, tratándose de levantar. Y entonces el misionero pues, no pudo resistir y se levantó corriendo y lo ayudó a levantarse de la cama, lo llevó al baño, lo sostuvo para que hiciera sus necesidades y lo llevó y lo volvió a acostar en su cama y se durmió. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al día siguiente, las personas que habían visto que se había levantado a ayudar a ir al baño a este hombre eran las personas que querían los folletos que le estaba repartiendo. Y al leer la historia de este hombre y cómo verdaderamente inició a poder tener penetración en la vida de estos hombres hindús, me vi sorprendido porque no empezó tratando de predicarles y gritarles y decirles que cambiaran, sino la manera en que tocó la vida de las personas era sirviéndolos en su necesidad más preponderante. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta precisamente de estas personas que nos rodean. A veces vivimos de manera insensibles y los pasamos de largo. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí ver una persona en llanto en la calle y ni siquiera me paro a ofrecerle un vaso de agua, una servilleta, una atención? ¿Cuántas veces nos han pasado de este tipo de cosas y no nos detenemos? Tenemos mucha prisa, tenemos mucho trabajo, tenemos muchos quehaceres. Y la gente a nuestro alrededor sedienta. Y nosotros tenemos que comprender que nosotros servimos a Jesús al servir a otras personas. Y la manera más eficiente de compartir de Jesús es sirviendo a la gente en sus necesidades. La Biblia dice, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? Yo, el rey, les diré lo que ustedes hicieron para ayudar a una de esas personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si me lo hubieran hecho para mí. Cada cosa, cada bondad, cada acción que tenemos, cada vez que nos detenemos con cualquier persona, es como si estuviéramos sirviendo a Dios mismo. Es como si a mismo Jesús estuviéramos haciendo algo para servirlo y para honrarlo a Él. No estoy hablando nada más de cosas tan sencillas y tan obvias como darle de comer a los pobres y darle un abrigo al que necesita un abrigo y pararnos y ayudar al viejito a cruzar la calle, sino estoy hablando de cosas quizá todavía más sencillas.
como simplemente poner atención a la persona que está enfrente de nuestro escritorio. Regalarle un café. A la persona más despreciada de la empresa o de la escuela, hacerla sentir apreciada, traer esperanza. Cosas tan sencillas como simplemente sentarte junto a una persona que está en tragedia, sin decir nada, atendiendo su necesidad inmediata. Gente hambrienta de tener esperanza, de tener sentido, de tener fe. Y aquellos que hemos encontrado esperanza, sentido y fe, a veces nos escondemos de ellos en vez de brillar en sus vidas. La segunda cosa que debemos de hacer es que no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la cosa que tú crees que puedes hacer por otra persona, para Jesús no pasa desapercibido tu servicio. Lo que tú hagas no pasa desapercibido. La Biblia dice, les aseguro que Dios no se olvida de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. No importa el detalle que tú creas que has tenido. No importa si se ve o no se ve. Para Jesús es tan importante como las cosas más trascendentales que puedes hacer por otra persona. El tercer punto ahí dice que imitamos a Jesús cuando servimos a nuestros enemigos. Y yo no quise hablar precisamente de las personas que nos han hecho daño, de las personas que nos han ofendido o que nos han robado, que nos han quitado, sino yo quisiera hablar sobre las personas que precisamente no piensan y no son exactamente igual a nosotros. Que viven otro set de valores, que determinan vivir sus relaciones y sus vidas de una manera completamente opuesta a la manera que nosotros pensamos y creemos que deberían de ser. Esas personas que muchas veces nosotros no nos atrevemos a acercarnos porque son personas completamente diferentes a nosotros, que son antagonistas a nuestra fe y a nuestra manera de pensar. Yo quisiera en esta ocasión hacer la aplicación de la palabra enemigos, aunque nosotros no estamos hablando en su contra, para con ellos. Porque ciertamente no son nuestros amigos. Ciertamente no salimos a andar de la mano con ellos, ni a cuidarlos, ni a atenderlos. ¿Pero por qué? Porque no viven la manera que nosotros queremos que vivan. Porque no tienen sus relaciones amorosas de la manera que nosotros quisiéramos que las tengan. Porque no cuidan su cuerpo de la manera que nosotros quisiéramos que lo cuidaran. Porque toman cosas y se meten cosas en su cuerpo que nosotros jamás haríamos. Definitivamente no vamos a estar de acuerdo. Pero no puede ser que nosotros los alejemos por completo de nuestra vida. Cuando en teoría nosotros hemos encontrado esperanza. Cuando en teoría hemos encontrado sentido. Cuando en teoría hemos encontrado una respuesta para la vida y pareciera que es un secreto, que nos los van a robar y nos queremos guardar, en vez de ir con estas personas que vemos de vidas fracturadas y de vidas en necesidad y de vidas en sed y ofrecerles la misma vida que se nos ha sido otorgada. Cuando nosotros vamos precisamente con estas personas, con las que no tenemos compatibilidad, con las que no tenemos empatividad, por decirlo así, que no somos empáticos a sus vidas porque no las comprendemos, pero nos paramos en la línea por ellos. Estamos haciendo lo que Jesús haría. Ese es el reto para nosotros. Es el reto para las personas que hemos encontrado fe. Compartir la fe y la esperanza. Para aquellos que decimos hemos encontrado saciada la sed. Tenemos el reto de ir y salir y compartir sobre esta saciedad, sobre esta llenura, sobre esta frescura que hemos recibido en la vida. Con toda persona. La próxima semana celebramos el día de Pascua, la resurrección de Jesús. Ojalá usted tenga la oportunidad de traer a un amigo. Vamos a tener un muy buen tiempo aquí y es una muy buena oportunidad para que otras personas encuentren fe o exploren fe en Dios y en Cristo Jesús. Pero ¿qué tal si yo no he llegado ahí? ¿Cómo le hago?
Yo no he llegado, Gerardo, donde tú dices que he encontrado una satisfacción absoluta sin importar mis circunstancias, sin importar mi salud, sin importar lo que esté sucediendo en mi vida. Yo no he encontrado esa satisfacción de la que tú hablas. Yo no he encontrado saciar mi sed. Yo sigo buscando de aquí y de allá y no logro encontrar esta satisfacción. ¿Qué hago, Gerardo? Entonces, yo quisiera irnos a estos 3 puntos que nos quedan en nuestro bosquejo. Número 1, nos debemos dar cuenta de qué cosa estoy cediendo. ¿Qué es lo que estoy cediendo? Muchos de nosotros tendemos a decir, si solo pudiera casarme, si solo pudiera tener un hijo, si solo pudiera tener una hija, si solo pudiera divorciarme, si solo pudiera comprarme un auto, si solo pudiera tener una casa. Y siempre estamos esperando que la siguiente situación va a traer la felicidad y la realización necesaria a nuestra vida. Si no estuviera enfermo, si tuviera salud, si tuviera esto, si tuviera aquello. Yo de veras tengo 50 años, no he caminado todo el camino, pero yo le calculo que voy más allá de la mitad. Tengo 50 años y les puedo decir que no hay persona, no hay trabajo, no hay vivencia, no hay paseo, no hay posesión, no hay economía que nos vaya a dar propósito en la vida. No se trata de eso. Debo darme cuenta realmente de qué estoy sediento. Porque de ninguna de estas cosas estoy sediento. Porque ninguna de esas ha cubierto mi sed. Ninguna de esas cosas me ha satisfecho. Porque mi necesidad es interior. Es en lo más profundo, donde nadie más tiene nada que ver más que yo. Allá adentro es donde tengo esta insatisfacción. Y en lo más profundo del hombre, solamente Dios tiene lugar. Y es Dios el único que puede saciar nuestra sed. Y hasta que no despertemos que nuestra sed no es de cosas de la vida, ni cosas para la vida, ni cosas para vivirlas, sino que nuestra sed es de Dios, vamos a poder empezar a suplir la sed insaciable que tenemos. David lo escribió así, dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti. Y luego Jesús, predicando en uno de sus mensajes más famosos, el Sermón del Monte, dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el momento que nosotros reconozcamos que nuestra sed es de Dios y le digamos, mi sed es tuya, Él viene y sacia nuestra vida. Esa es obra de Dios. Es parte de lo milagroso de Dios. Somos muy objetivos en Iglesia para Todos. Nos gusta darles herramientas a todos cada semana y salir de aquí equipados para mañana vivir lo que platicamos. Pero tenemos que hablar de lo milagroso y extraordinario que es Dios en nuestras vidas. Y la diferencia que puede hacer en nuestro interior. La segunda cosa que debemos de comprender es que debo saber que Jesús es empático a mi dolor. Jesús es empático. No, yo estoy bien. ¿Estamos bien, Dani? Exactamente cuando no debería de sonar, sonó, ¿verdad? Tengo 6 semanas enfermo. Si alguien sabe la receta, dígame. Porque después de tantas inyecciones ya no puedo, ya me duele mucho. La segunda cosa que debemos de saber es que Jesús es empático a nuestras vidas. ¿Qué quiere decir empático? Quiere decir que nos comprende, sabe lo que estamos pasando, sabe lo que estamos sufriendo. Y recuerdan las cosas que platicamos al principio, que era importante entender que Jesús había sido humano por completo. ¿Por qué? Porque un humano siente dolor,
siente pena, siente tristeza, siente enfermedad. Y Jesús, dice la Biblia, que experimentó todas las cosas que un hombre ha podido experimentar. Dice la Biblia, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y la siguiente cita dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Hablábamos en el principio que Jesús era completamente Dios, pero completamente humano. Y al ser completamente humano, Jesús puede comprender cada una de las cosas que hemos pasado. Y yo quisiera rápidamente repasar, como esta serie se llama 24 horas, y fueron las últimas 24 horas de Jesús. Yo quiero repasar algunas de las horas de Jesús previas a su crucifixión. Él cena con sus amigos y durante la cena sale uno de sus amigos a venderlo por unas monedas de plata. Después se va con sus amigos y le dice a sus amigos, amigos, ayúdenme a orar, vamos a orar un rato porque me siento inquieto. Y se pone a orar y todos sus amigos se quedan dormidos, ¿no? Y sale, ¿que no pueden orar un ratito conmigo? Y seguimos adelante en su historia y se empiezan a poner peores las cosas, ¿no? Porque de repente entonces el amigo que salió regresa con los soldados para arrestarlo. Lo traiciona. Luego entonces arrestan a Jesús injustamente. Lo juzgan ilegalmente porque no podía haber juicios de noche. Lo golpean despiadadamente. La mayoría de sus amigos salen corriendo. De sus 12 mejores amigos que él tenía, 11 salen corriendo. Solamente uno se queda con él, Juan. Los otros 11 salen corriendo. Y otros se quedan viendo de lejos. Y el que había prometido que lo iba a defender hasta la muerte, iba a sacar una espada y le había mochado una oreja a un soldado. A él le preguntan, oye, ¿qué tú no andabas con Jesús? No, yo nunca, no sé quién es ese. Negando la amistad que tenía con él. Entre otras cosas, de ser humillado, escupido, golpeado, desnudado, públicamente exhibido. ¿Cuántas cosas Jesús no vivió? Cuando la Biblia dice que Él es empático, Él comprende nuestros dolores, es porque ha pasado nuestros dolores. Si tú me hablas de traición, Jesús ha vivido traición. Si me hablas de injusticia, Él ha vivido injusticia. Si me hablas de engaño, Él ha vivido engaños. Él es empático. Y a lo mejor tú dices, es que Dios jamás me comprendería el dolor que yo tengo. Jamás entendería lo que siento dentro de mí. Yo quiero decirte que sí lo comprende. Sí lo comprende. Él es empático a tus dolores. Entonces, ¿cuál es la solución? Si yo entiendo que Dios es empático a lo que siento, comprende exactamente mi dolor, me estoy dando cuenta que la sed solamente Él la puede saciar. Entonces lo que tengo que hacer es dejar de buscar en otro lado. Y es el punto 3 en sus bosquejos de la última porción. Debo parar de buscar satisfacción en otro lugar. La verdad. ¿No estás cansado de buscar? ¿No, no, no te has parado a preguntarte si ya basta de buscarle por todos lados? Es bien sencillo. Jesús dijo, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Jesús nos ofrece satisfacción absoluta. No a través de las cosas, ni a través ni siquiera de las relaciones o posesiones. Nos ofrece satisfacción a través de su presencia en nuestras vidas.
Y posiblemente hemos platicado mucho, de hecho siempre platicamos de esto en Iglesia para Todos, pero de una manera muy intencional. El día de hoy yo quisiera decirte, ¿no te gustaría frenar de tener sed y tener saciada tu vida por completo en tu interior? Yo no estoy hablando de todas las circunstancias que te rodean en la vida, porque esas circunstancias las vamos a seguir enfrentando y las vamos a seguir viviendo. Pero qué extraordinario fuera que tuviéramos una fuerza interior que nos ayuda no solamente a superarlas, sino a vivir por encima de las circunstancias. El objetivo de que Jesús, siendo Dios, se haya hecho hombre, era para pagar por nuestras deudas, por nuestras ofensas, y no tuviéramos que pagar nosotros por ellas. Y de tal manera permitirnos tener una relación personal con Dios. Y yo quisiera invitarte a que hoy decidieras a invitar a Dios a habitar en tu interior. Dejar que siga habitando a tu alrededor, como toda la vida lo ha hecho, pero ahora que digas, ven a mi interior, ven a satisfacer mi vida. Yo necesito que mi sed sea saciada. Y yo quisiera orar por cada uno de nosotros ahí donde están sentados. Y si tú quieres esto para tu vida, nada más te pido que repitas en tu mente esta oración que voy a hacer. Dios, vengo delante de ti porque tengo sed. He buscado por todos lados y nada ha saciado mi sed. Quiero parar de buscar y quiero buscarte a ti. Entonces vengo delante de ti esta tarde a pedirte que entres en mi vida. Te pido perdón porque seguramente te he ofendido con muchas cosas en mi vida. Cosas que ni siquiera he comprendido que te he ofendido. Te pido que me perdones. Pero a la vez, Señor, te doy gracias por el regalo de Jesucristo en la cruz, que murió en mi lugar. Acepto este regalo y me comprometo contigo, Dios, a vivir mi vida de acuerdo a tus pensamientos escritos en la Biblia. Ven a mi vida a ser el rey ahora y a satisfacer la sed que nada ha satisfecho en mí. En el nombre de Jesús.